rock and roll y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mira, esta puesta del sol, contemplas plena Magdalena del mar. Lucha Vida como probó continúa con dolorcito harina y limón, más chumpita de pan, que nunca. por paso Despatriarcalización ya. Buenas noches, estamos en otro programa de Despatriarcalización ya, para deslinguarnos, como han dicho aquí, para hablar sobre las elecciones. Hay ganadores, hay perdedores, hay que aprender o qué miércoles hay que hacer con estas elecciones. Presentamos a nuestros invitados. Está Porfirio Cochi, que es dirigente vecinal de base de Villa Mercedes G, Distrito 8, alteño, comprometido con muchas cosas. Verónica Rocha, comunicadora social. Gracias por haber aceptado la invitación. Julieta Paredes, feminista comunitaria, emputada con las elecciones. ¿Quién te ha dicho? Buenas noches. Yo les propongo que en este primer bloque podamos discutir en general un panorama general de las elecciones a nivel nacional y de qué es lo que nos muestran en proyección, considerando el proceso de cambio y los desafíos que tenemos, ¿no? ¿Quién quiera comenzar? Pero Porfirio. Bueno. Julieta. Gracias. En primer lugar, gracias a este programa que se difunde para compartir lecturas diversas desde diferentes ámbitos del movimiento de mujeres, pero también desde la perspectiva de nosotros los hombres del otro género, ¿no? Creo que en primer lugar las elecciones subnacionales marca una diferencia con lo que son las elecciones nacionales, porque los actores principalmente son actores más locales y regionales. Esa es, digamos, una primera constatación. Segundo, creo que este proceso es mucho más participativo, es que el Estado está más cerca a la población y que la representación política que se elija para estos niveles estatales, que es las gobernaciones como los municipios, tiene mayor cercanía a las y a los ciudadanos principalmente. Entonces, hay oportunidades de generar recuperar liderazgos de mujeres y hombres con mayor información para esta representación política. Sin embargo, en este proceso se han cometido torpezas en todas las organizaciones políticas. No ha sido una representación genuina de los nominados para la representación política, tanto para gobernadores, asambleístas departamentales, como alcaldes o alcaldesas y concejales. Creo que ahí el rol de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, ha tenido mucho que ver con la nominación de los postulantes para estos cargos subnacionales. Hay una cuota de responsabilidad, por un lado, y por otra, todavía en la sociedad civil no estamos valorando, no hemos visibilizado, no estamos poniendo énfasis en cualificar la representación política. Seguimos en esos viejos esquemas de la selección a través de compadrazgos, a través de prebendas, a través de maniobras políticas que han descalificado a lideratos que naturalmente se han ido construyendo y que eran potenciales candidatos, tanto entre mujeres y hombres. Ustedes conocen una infinidad de experiencias a nivel nacional donde se ha cometido estas arbitrariedades en las direcciones políticas, en las direcciones de las organizaciones sociales, quienes tenían la oportunidad de de seleccionar a buenos y buenas candidatas. Yo creo que ahí hay una cuota de responsabilidad de quienes han tomado la decisión de elegir a los postulantes en estos niveles estatales. Creo que ahí es bien importante. Y ahí el partido oficial, como los otros partidos de oposición, han cometido errores. Por eso, no es casual que del partido oficial del MAS ha habido desprendimientos de lideratos que hoy corren con sus propias candidaturas. Tenemos el caso de Alfaro en Tarija, tenemos el caso de
de Oruro, con participación popular, Eber Moya, Sucre. en Sucre con Condori, que realmente han sido elegidos orgánicamente desde el sindicato, desde el AILO hasta el nivel de la comunidad y a nivel de departamentos, que no se han respetado estos conductos de elección. Esos son, digamos, algunos elementos. Y si vamos más abajo, a nivel de los municipios, se ha repetido esa experiencia por los dirigentes intermedios de las organizaciones partidarias del partido oficial, como de la oposición. También hay que ver que en los partidos de oposición ha habido este tipo de descalificaciones, de maniobras, en esa vieja práctica de responder a demandas más prebendales, más elitarias, más patrimoniales incluso del partido. Y vamos a tener, digamos, respuestas a eso y más adelante explicar qué significa la representación política y el patrimonialismo, instrumentalizando la participación o el voto popular del pueblo. Uh-huh. Las decisiones orgánicas que no se han respetado, Vero o Julieta. A ver, es bien difícil hacer una lectura general. Trataremos de buscar un enfoque que quizás no se ha utilizado mucho en la opinión publicada. Yo creo que las elecciones nacionales han dado cuenta de un montón de lógicas políticas que creo que hay que entenderlas en su magnitud. No comparto esta lógica de leer: ha ganado el gobierno, ha ganado la oposición, ha perdido el gobierno, ha perdido la oposición. Creo que es muy binaria y creo que eso corresponde a unas elecciones de tipo nacional. Creo que ahora hemos jugado 300, así la cantidad de municipios y gobernaciones que hay, esa cantidad de lógicas políticas nos hemos jugado, y creo que hay que mirarlas en su particularidad. Yo pongo un par de ejemplos que creo que es importante y que creo que son bastante elocuentes de lo que está pasando con lo que particularmente me interesa, que es el proceso de descolonización. Cochabamba y Sucre, ambas como ciudad y como municipio. Sucre hace unos años, hace 5 años, sin duda hubiera ganado un candidato como Jaime Barrón, y hoy gana Arciénaga. Es decir, Sucre, la capital del racismo, como se le ha entendido en el proceso que se ha tratado de construir la constituyente, hoy te dice: no vamos a elegir a Barrón porque ha sido parte de eso. Para mí es una muestra clara de cómo se deben hacer las cosas. Y por el otro lado tienes una Cochabamba que te elige a Leyes que claramente y demostradamente ha participado en este linchamiento, si se quiere, a la gente que venía del campo. Entonces tienes esas dos lógicas en un mismo país. Para mí son bastante elocuentes de un mismo proceso general, nacional, pero de un proceso descolonizador. Una ciudad decide un camino y otra ciudad decide otra, rompiendo muchas estructuras. En Sucre no es que siempre hubiera sido así. A mí realmente me parece un caso de estudio Sucre y Chuquisaca, también por lo que señalaba el compañero, tanto como Damián y Esteban, que son de la misma vertiente, que ambos son dirigentes, etcétera. O sea, y realmente es algo que se ha logrado ahí, algo que ha cambiado desde hace 5 años. En cambio, en Cochabamba, en la ciudad, tú puedes ver que te da un resultado por lo menos digno de estudiar, digno de decir: ¿qué ha pasado acá? ¿Por qué esta gente sigue apostando? Más allá de lo evidente, ¿no? De estos son los resultados. ¿Qué está pasando en las ciudades? ¿A dónde está llegando realmente el proceso? ¿Qué tipo de elecciones podemos tener? ¿Qué tipo de señales nos dan estas elecciones? ¿De quién está votando la gente y por qué? Creo que eso es lo que hay que mirar, y hay que mirarlo en todos los términos: en Beni, en Oruro, en Cochabamba. Se trata mucho el tema de la paz, pero yo creo que esto lo trata siempre desde la mirada centralista y binaria de gobierno y oposición. Pero creo que hay muchas más lógicas que hay que mirar a niveles municipio y gobernación, que creo que es importante tocar. Julieta. Yo creo que una de las cosas que es importante en el momento de pararse y reflexionar, ¿no? Porque no es solamente ahorita, uno siempre en el proceso político revolucionario tiene que pararse y reflexionar. Creo que amerita en este momento ese pararse. Creo que confundir el proyecto político del pueblo, el proyecto político del proceso de cambio revolucionario con las elecciones y cómo le va al MAS es un profundo rayazo, digamos. No puedes confundir el instrumento al socialismo, el instrumento de las organizaciones sociales, que es el MAS, con el proceso político de cambio. Son dos cosas distintas, ¿ya? El proceso político de cambio, el proyecto de país, el proyecto de sociedad, el proyecto de mundo que queremos construir, sí, claro que va a comprender
al MAS dentro de su análisis como instrumento político de las organizaciones sociales. Sí lo va a comprender y sí lo va a analizar, pero no es al revés. No es el proyecto político, no es el partido político, no es el MAS como instrumento de las organizaciones sociales, incluso el que se lo va a comer al proyecto político del pueblo, ¿ya? Entonces creo que eso es importante plantear. Ahora, el proyecto político del pueblo, el proyecto político del mundo que queremos construir, yo creo que ha sufrido, sí, un profundo sacudón, ¿no? Un profundo sacudón en tanto y cuanto qué es lo que el proceso político necesitaba construir para llegar a las elecciones subnacionales. Es para mí la pregunta. Y en ese sentido, a mí me parece que habían tareas muy concretas. Por ejemplo, en el sentido que dice la Verónica, ¿no? La de trabajar en contra de este resabio tan colonial, ¿no? Del racismo, profundamente discriminador, profundamente violento contra las personas, ¿no? Hombres y mujeres víctimas del racismo. Y precisamente en Sucre se ha trabajado, o sea, permanentemente se habla, y también en Santa Cruz se les ha hablado, se les ha puesto un espejo, son racistas, miren su racismo, permanentemente. Y sectores como Cochabamba, o sea, territorialidades como las de Cochabamba y como las de La Paz, pues nos creemos civilizados en La Paz, ¿no? No, que el racismo, no, eso es el pasado. Aquí ya somos, pues, posmodernos inclusive, ¿no? Aquí todos son iguales, aquí no hay discriminación. Igual Cochabamba, ¿no? Se creen así superadores. Pues si el Evo aquí en el trópico ha sido candidato, ha sido promocionado, ¿no? El Alto también, que se creen, ¿no? Y todos somos cosmopolitas. Y precisamente ahí es donde el segundo elemento que hace una tarea política, que es la de la formación política. Y el tercer elemento, creo que ya me quieres cortar, ¿verdad? Pero el tercer elemento, además de estas luchas contra las lacras más evidentes del patriarcado colonial, capitalista, transnacionales, ¿no? La formación política y, por otro lado, la propuesta política. O sea, el trabajar en los distintos territorios, el de las palabras, el de los conceptos, el de la propuesta y de la formación política, pasar a una propuesta teórica enunciada. Ajá. Es decir, ¿qué quiere decir proceso de cambio? ¿Qué quiere decir vivir bien? ¿Qué quiere decir descolonización? ¿Qué quiere decir despatriarcalización? Y toda una serie de medidas, tanto políticas, gubernamentales, como por ejemplo la nacionalización de los hidrocarburos. Ahora sí tengo que cortar, dale. Y también otras nacionalizaciones y otras tareas políticas que amerita cumplirlas. Ajá. Yo entiendo que hay muchas lógicas, se han jugado 300 y más lógicas, como decía Verónica, pero también es importante para aprender, porque hay un proceso de cambio que ha decidido que su instrumento político sea el MAS. También es necesario analizar qué ha pasado con el MAS en las elecciones, y les propongo hablar sobre eso en el próximo sector. Estamos en Despatriarcalización Ya, analizando lo que han sido las elecciones del 29 de marzo, las elecciones subnacionales, y habíamos planteado hablar un poco sobre el MAS en este segundo sector, ¿no? Yo quiero proponer ahí algunos elementos. Precisar esto que decía la Julieta en el anterior sector. Creo que estas elecciones subnacionales nos han mostrado o han clarificado algo que ya se venía a venir desde las elecciones nacionales, que es el juego del proyecto político frente al partido político. Quienes asumen que el MAS ya no es un instrumento de las organizaciones y por tanto no han respetado las elecciones orgánicas de candidatos que se han hecho y han impuesto los candidatos que ellos querían, queriendo llegar a determinados sectores, los que les afligen en lo personal a una cúpula que se ha formado dentro del MAS, y han decidido establecer que aquí el MAS es un partido político y que hay que votar por el partido político. No importa cuál es el proyecto, no importa que no haya propuesta, porque muchos candidatos y candidatas del MAS no tenían una propuesta y no tenían un discurso y una propuesta operativa de obras, de cosas que también se necesitan, ¿no? Entonces se ha tratado de establecer esta lógica que viene del 52 también, de el voto es rosado, no importa si es el GONI, si es el Víctor Paz, quien sea, hay que votar por el MNR, digamos. Y eso es algo que hay que cuestionar profundamente, porque hay un proceso de cambio en el que no podemos cambiar un proyecto político, el vivir bien, la descolonización, la despatriarcalización, por el MAS.
o sea, por un partido político. O sea, realmente o es un instrumento o no es. Y es lo que está pasando no solamente en Bolivia, sino en América Latina, donde los proyectos políticos se vuelven kirchnerismo, peronismo, o sea, donde deja de tener sentido político y solamente funciona el aparato jerárquico partidario. Entonces yo creo que ese es uno de los riesgos más grandes que se han visto en este proceso. Y el segundo es el de no haber ligado a ese, el no haber respetado las decisiones orgánicas de las organizaciones, los como movimientos, dijo el Porfirio, ¿no? Haber impuesto a los candidatos y haber dejado que la oposición vaya robando elementos del discurso y vaya elaborando un discurso que atente contra el proceso, como es el discurso que ha planteado Félix Pazzi de la clase media aymara, lo cual no existe, y la unión con la clase media mestiza. Entonces, un discurso terriblemente peligroso para el proceso de cambio y para lo que puede pasar con quienes aún están buscando su lugar en el proceso de cambio. Entonces, yo creo que esas cosas son importantes para ver lo que ha pasado en las elecciones. Vero, dale tú. A ver, de manera general estoy de acuerdo en lo que dices y coincido en la mayoría de la opinión publicada que ha tratado el tema hasta el momento al hacer las evaluaciones, porque obviamente lo van a hacer en torno al MAS, en el sentido de que es el partido hegemónico en el país y que debería representar, porque además esa es la voluntad popular, un proyecto país, ¿no? Lo dijo la constituyente, lo dice, entendemos que el MAS y el presidente pueden llevar adelante eso y por eso se le vota. Solamente como un dato que me parece importante manejarlo, voy a jugar acá un poco con los datos, pero con un margen de error que entiendo es pequeño. El MAS, el 2010 tenía 280 municipios del país, de 339. Este año, esta elección, estaría perdiendo alrededor de 20, 30 máximo. Entonces estaríamos hablando más o menos, no estoy hablando con datos oficiales, eso lo conoceremos después. Estamos hablando de 250 municipios más o menos de 339. Es efectivamente pues una hegemonía partidaria. Obviamente hay la tendencia de hablar de gobernaciones y ciudades capitales porque ese es nuestro centralismo. O sea, todos nos desdecimos hablando de autonomía, pero en realidad estamos hablando siempre de centralismo. De manera general creo que ese es un dato importante porque efectivamente, y viniendo pronto de elecciones nacionales, creo que el MAS sigue siendo el partido que se reconoce y el país reconoce como hegemónico y que por lo tanto debe representar la aspiración país que tenemos. Sufre un duro revés en las subnacionales, por supuesto, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el vicepresidente, yo aplaudo la posición que tiene el presidente al ser tan autocrítico, espero que eso llegue y permee absolutamente todas las facciones del MAS, porque es necesario y será bueno para el proceso, pero coincido en lo que señalaba Porfirio al inicio, no hay que confundir las nacionales con las subnacionales. Las subnacionales no son un plebiscito de lo que pasó en octubre pasado. Las nacionales hay una vocación que creo que es la buena noticia, que sigue manteniéndose como esto es lo que queremos como país. Las subnacionales, lo que decía hace un momento, son las lógicas internas y ojalá el MAS, y también lo puede hacer la oposición, por supuesto, si quiere entrar en este juego político que tiene cancha marcada y se llama Constitución Política del Estado, lo debería apuntar. Que son un montón de pistas, si se quiere, de cómo se debería llevar de acá a 5 años la gestión y de qué se debería hacer. La gente ya hemos avanzado pues 9 años de proceso, bueno, más en realidad de proceso, debemos llevar como unos 15, pero 9 con este gobierno, en el que tenemos que ya decidir por dónde vamos, ¿no? No puede ser simplemente que la inercia popular de un momento nos esté llevando. Hay que hacer estos quiebres, estos síntomas son necesarios. Y las subnacionales son un síntoma para replantearse absolutamente todo. Por eso creo que lo más sano es hablar del proceso, porque ya de los resultados, de las configuraciones políticas se está hablando mucho, creo que tenemos que recuperar hablar del proceso. En ese sentido a mí me parece importante cuando estamos hablando del proceso político revolucionario, ¿no? El proceso de cambios, cuando estamos hablando, evaluar dentro del propio MAS cuáles son las lógicas internas que ha estado manteniendo, totalmente, ¿no? O sea, hay una lógica de partido de izquierda de vanguardia, ¿no? Que ha sido lo que mismo en las nacionales se ha ido viendo cómo entraba en contradicción. Aquí mismo en esta mesa hemos discutido apasionadamente con ciertas compañeras o compañeros también, ¿no? Que defendían que más o menos que el MAS debería pasar a ser un partido de cuadros, ¿no? Para ser una vanguardia política de izquierda y lo que es la iluminada, ¿no? Y dejar de ser
coordinación, digamos así, de los movimientos sociales. Nosotros decíamos, eso va a ser la muerte del MAS. Porque si los partidos de izquierda, ¿no? La UDP, todo el proceso en nuestro propio territorio, pero también a nivel de América Latina, los partidos de izquierda han demostrado que no manejan la metodología orgánica y organizativa necesaria para hacer transformaciones sociales y hacer subversiones. Ya se ha demostrado, no se puede por ahí. Y hay que reflexionar. Pero dentro del MAS algunos han vuelto a pensar que sí es posible de hacerse eso. Y creo que esa lógica pervive. Y hoy utilizan la votación, por ejemplo, del alto, la votación. Ya ve, ahí está, las organizaciones sociales no son orgánicas, no son cuadros políticos. Y no es eso. Lo que pasa es que ¿dónde están las tareas políticas que hace un momento había planteado? Las tareas políticas de formación política, de generación de cuadros políticos, ¿no? Y se han dedicado permanentemente a administrar el poder, y administrar el poder también vía las organizaciones sociales, a través de las alcaldías, a través de las concejalías, ¿no? Y precisamente ahí también administrar ciertos fondos, ¿no? Que en vez de haber promocionado la formación política, la profundización del proceso de cambio, más bien nos han servido para enredarnos con facturas y luego, bueno, tener la duda de que hay ahí corrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que esos son otro tipo de elementos también necesarios para la reflexión. Sobre este tema yo quiero partir con una metáfora que me ha encantado de un abuelo de Carangas, un orureño, que me dice, al presidente Evo, el presidente Evo está borracho, dice. Pero cuando uno está borracho no entiende muchas cosas, empieza a hablar fuerte, empieza a agredirte, hasta te puede pegar, ¿no? Entonces hay que hacerle tomar agua fría para que se le pase la borrachera y después hablamos, dice, ¿no? Entonces, yo creo que este nuevo escenario, después de los resultados todavía preliminares, creo que esa metáfora se ha cumplido. No porque él ha dicho, ¿no? Sino porque hay una similitud. Específicamente me voy a centrar en los resultados de la Ciudad del Alto. Creo que el presidente Evo se ha expuesto o lo han expuesto mucho para involucrarse en este proceso electoral de las elecciones subnacionales para acompañar a los candidatos. Unas elecciones subnacionales debe ser producto del consenso regional y local y promover sus lideratos. Ahí, por ejemplo, ha habido un factor para que la votación sea adversa al partido oficial, primera cosa. Segundo, creo que los niveles de participación y de toma de decisiones en este conjunto de organizaciones sociales se han tomado a nivel elitario. No ha habido elecciones o consultas, por lo menos, a nivel de los distritos en los altos o a nivel de las juntas de vecinos. ¿Por qué? Porque hay un proceso de despolitización, de pérdida de esa representación dirigencial de la élite con los dirigentes de base. Entonces, como hay esa pérdida, hay esa ruptura, entonces se toman decisiones entre 5 o 6 dirigentes de la FEJUVE, entre 5 o 6 dirigentes de la COR, pero que esas decisiones no están legitimadas por sus representaciones de base. Ese creo que es un error bien importante. ¿Y por qué desde las bases no hemos sido capaces de exigir, digamos, participación en esa representación política? Porque justamente el conjunto de la sociedad, las bases principalmente, han iniciado un proceso de despolitización. Y ahí es donde ha habido donde no se ha visibilizado el tema de lo que es el proyecto político o el partido político. Y creo que el proceso implica que es más allá del partido, el proyecto político, el tipo de sociedad que queremos que sea iniciado, que estamos en este proceso. Entonces yo creo que ese es un elemento importante. Por otro lado, creo que estos días están aplaudiendo a viva voz que la derecha ha ganado en el Alto. No ha ganado, ojo, cuidado Soledad o cuidado Elún, se atribuyan el triunfo al partido de Doria Medina, no. ¿Pero por qué no, hermano? Se ha ganado el UN. Eso ha sido una voluntad, pues. Han utilizado como una respuesta, como un mecanismo, como una salida para apoyar ese proyecto político. Cuidado, de aquí a 2 años estemos hablando de un referéndum revocatorio.
Es una voluntad popular que se ha manifestado porque no hay otras opciones. Y después seguramente vamos a hablar de los candidatos que ha habido. Yo creo que es muy prematuro a priori que dirigentes políticos de la derecha en el UN se atribuyan el triunfo o la captura de la ciudad del Alto. Están bailando, hermano. Nosotros los ciudadanos, termino con esto, nosotros los ciudadanos hemos definido de que esto no es el triunfo del UN, ojo, es un triunfo, una salida a estos errores que se ha ido cometiendo en la toma de decisiones. Y creo que cuando hay errores, en otros momentos, alguna vez había polémica en las redes hace un par de semanas, creo que en otros momentos, los errores en política, en otros tiempos, se pagaban con la vida o el cargo. Hoy en día, ¿qué le podemos pedir nosotros los dirigentes de base a los que han tomado la decisión, a las organizaciones sociales? El cargo. El cargo. Y eso lo vamos a hacer, estimada compañera. En el próximo sector vamos a hablar de soledad, de las mujeres dentro de las elecciones. Ya volvemos. Estamos en Despatriarcalización ya, pero ya, hablando de las elecciones del 29 de marzo. ¿Qué ha pasado con las mujeres en las elecciones? El voto ha sido para las mujeres, no, el voto ha sido castigo por ser mujer, por ser indígena. Nos habíamos ido discutiendo un poco sobre esto, sobre quién ha ganado en el Alto. No sé quién. ¿Quieres? No, yo quisiera empezar, pero también ligando a otras dos cosas, creo que más... Ya, a ver, la acumulación política que se ha tenido en este camino, en este caminar del proceso de cambio, desde el feminismo comunitario, desde la lucha de las mujeres, desde las organizaciones sociales de las mujeres, ha mostrado que quien mejor oído ha prestado ha sido la derecha, porque ha agarrado y ha arrasado con candidatas mujeres en todo lado, no solamente en La Paz, en toda la derecha, desde todas las manifestaciones de la derecha. Eso es un elemento, pero por otro lado, también, digamos, para mí ha sido muy demostrativa la acción y el activismo que se ha hecho en contra de la candidatura de Felipa Huanca, ¿no? Independientemente de todas o sumadas también las denuncias que se ha hecho sobre ella, o sea, claramente no puede ser una india del campo la que recibe el voto. Y esa palabra estaba en gente del Cocarico que ha salido, ¿no? Gente del Eugenio Rojas que quería ser, y de otros hermanos y compañeros aymaras del propio MAS, y compañeras de las Bartolinas también, ¿ya? Algunas tal vez con razón, ¿no? Porque la Felipa no es que ha sido orgánica dentro de las propias Bartolinas, ¿no? Pero bien, independientemente de eso, o sea, ahí claramente se ha notado el carácter colonial, o sea, del patriarcado colonial racista en toda su fuerza, ¿no? Y La Paz, ¡no! Así, con espuma en la boca, muertos antes que una india venga a ser la gobernadora. Y eso asusta, y eso nos permite también reflexionar. Pero por otro lado, yo quisiera utilizar estos minutos para reflexionar sobre esa frase del Patsi. La clase media aymara, unida a la clase media mestiza. Eso, yo quisiera ahondar eso, y también para el próximo bloque, eso es lo que ha puesto en jaque. Para mí esa es la gran traición, ese es el gran peligro, el de dar vida a algo que no existe, como es la clase media, y no existe el mestizaje. Y lo voy a defender más profundamente en el próximo bloque. Y no existe la clase media, sin embargo, que desde dentro del MAS han abogado, y el propio Evo, que siempre estaba hablando de las organizaciones sociales, ha empezado a caer en que la clase media, hay que atraer a la clase media, los hermanos y hermanas de las organizaciones sociales de la misma manera, la clase media. Y ahora, esa que se llama, y que yo digo que no existe, pero esos que han votado en La Paz, en el Alto, por la derecha, ahí está, a quienes han querido atraer, llamados o autonombrados clase media, ahí está donde habían estado. Y quiénes son, y cuán racistas y colonizados y coloniales son en sus acciones, ¿no? Yo llamo a eso, desde el voto que ha recibido también la Sole, que ahorita está sola, ella solita está ahí con la derecha. Porque la derecha, hermano, tú dices, no, vamos a defender, no. La derecha sí es pendeja.
mucho más que nosotros. Y ahora, desde el alto, va a ser acumulación política, y tú lo ves, Doria Medina hoy habla con propiedad, en todos los medios opina, de ser nadie, de ser nada, porque lo hemos derrotado en las calles, hoy con el voto alteño, vía La Soledad, una Inilla de barrio, como yo, bueno, no de derecha, yo no soy de derecha, pero una Emilia, una hija de campesinos, de Aymara como yo, hoy le ha servido para darle voz a la derecha, y hoy la derecha opina sobre todo. ¿Y quién es la derecha? El empresario Doria Medina, hablando, opinando, hoy tiene boca, gracias al voto alteño. Sobre ese tema, Julieta, me parece importante hacer un balance así breve sobre la participación de las mujeres en esta elección subnacionales. Yo creo que ahí ha sido acertado la elección de una mujer indígena en La Paz, con mucho peso, con mucho simbolismo en las luchas sociales, en las luchas de las mujeres, a la compañera Felipa. Probablemente no era su tiempo. Podía haber sido en la anterior elección subnacional. No ha sido el tiempo. El tiempo no la ha acompañado a la Felipa, primera cosa. Segundo, creo que ahí ha sido acertado en elegir una mujer. En el caso de la Ciudad del Alto, hemos tenido 3 candidatas mujeres, 3 candidatas mujeres, está La Soledad, la Guarmimí, ya no sé cómo la han nombrado, está la compañera Fanny Nina, que ha salido justamente de las organizaciones cívico-vecinales, probada en la lucha social, que no ha recibido el respaldo, al igual que Soledad Chapato. Y voy a decir por qué. Y finalmente había otra compañera en representación de las mujeres gremiales. ¿Cuál ha sido la diferencia entre la Fanny y la Soledad? Es que la Fanny, que ha salido legítimamente y genuinamente de las organizaciones sociales, probada en la lucha cívica vecinal, no ha tenido el apoyo económico, no ha tenido el apoyo logístico, de todo un aparataje de la derecha que se ha concentrado en promover y en apoyar la candidatura desde esa visión patrimonial de invertir en una candidata, instrumentalizando el liderazgo de una mujer para catapultarse o para apropiarse del estado de ánimo de los votantes salteños. Yo creo que eso responde a una inversión empresarial. Hay que tomar bien en cuenta eso. No es por su condición de la Sole que estoy en contra de que haya ido por ahí. Si la Sole iba por otra agrupación ciudadana, yo creo que también podía haber salido por ahí la votación y probablemente hubiera sido más equilibrado en el tema del votaje con lo que respecta el voto de Fanny y de Soledad. Un tema. Ha tenido esa ventaja. Y justamente las empresas que viven del gobierno del Alto, del Alto, aparte de la empresa de Doria Medina y las otras empresas que siempre han hecho su plata en la Ciudad del Alto, han apostado pues por esa inversión empresarial que es el proyecto del UN. No es un proyecto político, es un proyecto empresarial. Y no es eso, lo de Fanny es un proyecto político principalmente. Eso creo que ha sido la diferencia, que haya tenido menos votos la Fanny y ha tenido más votos y además harta plata, como se ha visto en la campaña electoral. Primero, La Soledad. La Soledad. Y finalmente, el tema yo digo el tema de los candidatos hombres. Los hombres realmente esta vez, especialmente los dirigentes, se han equivocado en elegir pues a los candidatos. No han sido legitimados por sus organizaciones de base, han sido impuestos, y estos son, digamos, que le han expuesto al presidente, o se ha expuesto el presidente a rajatabla a apoyar un candidato con baja legitimidad social. Creo que eso, digamos, ha pesado mucho con respecto a la posibilidad de mayor participación de las mujeres en estas elecciones subnacionales. Ha habido oportunidad, el MAS ha tenido oportunidad de elegir una mujer de candidata en el Alto, pero la dirigencia ha decidido por mi género, por los hombres, y no descartando a la otra compañera que había salido de todo un proceso, desde la Junta de Vecinos, etcétera, ha ido llegando al nivel más alto de consenso, pero la decisión
no le acompañó en el último momento. Las mujeres en las elecciones, Vero. Aunque voy a terminar hablando de La Paz, voy a tratar también de desligarme un poco de la lógica del Alto La Paz, porque creo que no da cuenta, aunque entiendo perfectamente por qué se lo trata, de las subnacionales. Y quiero empezar con un dato que es muy claro. En 2010 han elegido 9 gobernadores hombres y hoy, 2015, hemos vuelto a elegir 9 gobernadores hombres. Es decir, el proceso autonómico no es paritario en términos de gobernaciones. Ya lo habíamos comentado esto en algún momento, con Julieta estuvimos en algún programa, y no hay forma de que puedas poner la ley para garantizar una paridad, porque obviamente es solo un candidato. Entonces es un dato muy elocuente y muy grave el hecho de que si no tienes la ley que te acompañe, no vas a poder garantizar paridad en términos de elección. Porque estamos hablando de que ni candidatas has tenido en los 9 departamentos que puedan haber tenido opciones. La única, y ahí es donde volvemos a La Paz, ha sido Felipa Huanca. Era la única candidata mujer en el país que tenía posibilidades de acceder al cargo de gobernación. Y por eso en algún momento manifestamos nuestro apoyo, por ese simple hecho, porque ya era tiempo, o por lo menos ahí no estoy muy de acuerdo con el compañero, en el hecho de que era para la anterior. Yo creo que más bien se supone, estamos suponiendo que en términos de proceso, estamos haciendo un camino en el que vas abriendo senderos. Una acumulación y política, ¿no? Exacto, esa acumulación política, esos senderos que vas abriendo, son pues, se supone, lo más democráticos, lo más socialistas, lo más progresistas posibles, para aceptar la participación de todos y todas. Pero te das cuenta, el bacatazo de realidad, de que efectivamente La Paz no puede elegir una gobernadora. Ahora, por supuesto, te generan 20,000 hipótesis alrededor, en el que te responde con una simpleza tal como, no es pues machismo, si la Sole ha ganado, ¿cómo va a ser machismo? Y esa es una simplificación absoluta del machismo. El machismo no está pues en la papeleta de hombre, mujer, aquí voto y aquí no. Claro, no importa de derecha, es un ¿no? machismo simbólico. A Felipa Huanca no le permitieron ser candidata, no le dieron la oportunidad de ser candidata. ¿Por qué? Por una estructura mediática, simbólica, social, en el que no se le dio la oportunidad. Ella per se, como era mujer, como era de pollera, le cabía muy bien el tinte de corrupción. No se le ha probado nada, no se ha probado que sea ni ignorante ni corrupta. Pero directamente, como le cabía muy bien en sus polleras y en su calidad de mujer, estas acusaciones se le endilgaron fácilmente. Y con ese prejuicio, la población boliviana, ni siquiera paceña, llevó a esa candidata. No se le permitió ser candidata nunca. Y yo desafío a la audiencia que nos está escuchando a que ellos mismos se evalúen cuántas entrevistas completas han escuchado de ella, para escuchar su voz. No, la cambiamos de canal, los pocos momentos que tenía cobertura, no la escuchaba. Pero O sea, eso sabía el MAS. Eso es lo desafiante. Pero el MAS sabía eso, el MAS podía hacer ese análisis previo y el MAS podía haber abierto un espacio para que ella plantee su discurso. Yo les propongo... Sin duda, hay 20,000 errores que tienen que ver con ella y hay otros factores. Pero ese factor principal a mí me interesa, me importa y para mí es una lucha que la gente lo mire en sus cabezas. Pero la han boicoteado. El resto machismo se puede mirar. Ha habido machismo en las elecciones, tenemos que irnos al Desde el sector, propio MAS. la despatriarcalización de la política. Volvemos con eso. Sí. Estamos en despatriarcalización ya, nuestro último sector, la despatriarcalización de la política. ¿Cómo? Porque si estamos en un proceso de cambio, hay que pensar en otras lógicas también del cargo, de ejercer el cargo, que no sean las lógicas en las que el machismo y las estructuras patriarcales se reproducen, ¿no? Y por estructuras patriarcales no solo las que no escogen a las mujeres, sino las que vuelven a escoger a la derecha, las que desempolvan a los viejos candidatos. ¿Cómo es posible que el MNR haya tenido una votación, aunque sea mínima, pero que vuelva a existir? ¿Cómo es posible que vuelva a existir el MNR? O sea, a mí me parece importante aclarar, bueno, el machismo es una conducta, el patriarcado es un sistema. Entonces, pero el machismo no es, pues, las mujeres a un lado y estamos frente a los hombres, ¿no? Y que todas las mujeres son iguales. O sea, el machismo también implica hacer una diferencia entre la mujer blanca de la zona sur con plata, ¿no? O la señorita pasable, digamos, ¿no? Aunque sea morena, pero señorita pasable que se nutre de hombres blancos a su alrededor, de la mujer indígena de pollera y que es candidata. Entonces ahí no es el machismo no funciona de la misma manera para todas las mujeres. Vamos a apoyar a todas las mujeres, no importa si es una india del campo, ¿no? De área rural, ¿no?
que ha venido y que es que quiere ser gobernadora que una señora blanca que quiere ser gobernadora y que vamos a votar por ella. No es lo mismo. El machismo funciona precisamente avalando a la mujer blanca, ¿no? Y a los hombres blancos, y desechando a los indios y desechando a las mujeres indígenas. Ya, ese es un elemento para discutir, para analizar lo que es la despatriarcalización. Cuando estamos hablando del patriarcado, estamos hablando del proyecto político, y en el proyecto político ahí recojo estas palabras de Félix Pazzi, que sí, ahí sí, Félix Pazzi lo que está haciendo es destruir el proyecto político. ¿Por qué? La clase media es la clase sándwich, la que habla Marx, ¿no? También Marx y los marxistas, la izquierda habla del campesinado como la pequeña burguesía, ¿no? Entonces, si un proletario o un hermana de área rural viene a la ciudad, estudia, se pone terno, se pone zapato en vez de abarca, se pone lentes, tiene su casa, tiene su título, ¿no? Ya había dejado de ser clase proletaria, ya había, ¿no? O un minero puede ser eso, ya había dejado de ser minero, ya había dejado de ser proletario, ya había dejado de ser indio, ya había dejado de ser pueblo y se había convertido en algo que es, hoy día, ¿no? Le llaman clase media, mestizaje. Entonces, el concepto de clase media y mestizaje es algo con lo cual el feminismo comunitario ha estado permanentemente peleando y discutiendo. Nadie puede decir que es puro, ni el blanco, que vino de las Europas y estaba mezclado con los turcos, ¿no? Ni nosotros que venimos de nuestra tradición aymara, ni alguien que vive en área rural y está así. Nadie puede decir que es puro, de sangre. Eso es fascismo. Todos somos mezclados. Pero el mestizaje quiere decir yo no soy indio. Clarito está pues, dice yo no soy indio, pero tampoco puedes decir que eres blanco. A ver, mira tu cara. Entonces, decir yo soy mestizo quiere decir no soy indio. O sea, apartarse racistamente de su raíz, de donde está viniendo. Los indios podemos ser más claritos o más oscuros. Lo importante es qué proyecto político, qué identidad política, qué memoria política traemos, desde dónde vamos a construir la Bolivia que queremos. Eso respecto al mestizaje. Y respecto a la clase media, de la misma manera. O sea, porque vengas del campo del trabajo, vengas de las minas, vengas de tu padre, de tu madre, que son trabajadores, proletarios, proletarios intelectuales, ¿no? Los maestros, por ejemplo, las maestras, o sea, proletarios de las minas. Ya por pisar la universidad, ya no eres proletario, ya no eres de tu clase. ¿De qué clase eres? Entonces eres un desclasado de mierda que está mirando a la burguesía, pero nunca vas a ser burgués porque es un grupito. Ser dueño de los medios de producción es para un grupito de una rosquita. Ya está ocupado, ya out, ya no sales, ya no vas a entrar ahí. Pero sí puede ser su capataz, sí puede ser su himilla usable, ¿no? Su manipulación permitida, ¿no? Como himilla, como yo le vas a hacer. Entonces, ese proyecto político es que lo están haciendo mierda ahora a través de esto, ¿no? Este cuestionamiento que nosotros hacemos de la clase media y del mestizaje, hoy se afirma. Y además empiezan a hablar de una tercera vía. Eso es lo peligroso, hermanas y hermanos. Eso no estamos jugando. Entonces, perder una gobernación, perder una alcaldía, las elecciones al final, el poder está en el pueblo. Pero que coma nuestra cabeza, coma nuestro corazón, nuestra identidad política, en tantos años construida, eso es lo que nos estamos jugando. Ahora, yo ahí, por ejemplo, asumo la lucha de las mujeres en esta lucha de enfrentar y participar activamente en este proceso de descolonización, en este proceso de ir conspirando contra las estructuras patriarcales, cambio de visión, etcétera, etcétera. Creo que ahí es el gran desafío del movimiento de mujeres, desde sus diversas ópticas. O sea, hay que apoyar, empujar, contribuir, nosotros también los hombres, contribuir a este proceso, a estos sistemas o estructuras patriarcales que están vigentes en todo el ámbito de nuestra sociedad. Y creo que ahí hay que tomar en cuenta principalmente cómo este sistema de dominación patriarcal
está en estos ámbitos donde se toman decisiones, en el caso de la participación política, por ejemplo. Si bien el movimiento indígena originario campesino hoy es sujeto político reconocido por la condición política del Estado, también hay que ir trabajando ahí entre los hermanos, porque en esos niveles también se da estos niveles de discriminación, de exclusión de las mujeres. Creo que también no solamente en el ámbito del Estado, sino también tenemos que ir trabajando en el ámbito más cotidiano, en las familias, en estos sistemas, en la educación, etcétera, etcétera. Creo que el tema de descolonización, el tema de la identidad de género, la identidad de clase, de la identidad étnica, tiene que ser transversalizado por un proceso de despatriarcalización y de descolonización. En algún momento he escuchado a las activistas como Julieta, Adriana y otro conjunto de mujeres que no habrá proceso de descolonización si no se aborda desde la óptica de la despatriarcalización de las relaciones de inequidad entre los hombres y las mujeres. Creo que ese es un desafío que hay que empujar, que hay que trabajar. Y ahí varios, no muchos de los hombres también estamos sumados a esta lucha en alianza para mejorar nuestras condiciones de vida, nuestras relaciones con nuestras compañeras, pues, ¿no? Vero, Voy a tratar de estamos en el decir último algo sector. porque sí estamos apurados y porque No, Julieta tranquila, ha plantado el mundo. Pero lo comparto plenamente. O sea, yo creo que lo valorable de este programa y en general de esta lucha que hacen ustedes como feministas comunitarias es que las elecciones pasaron, son números, vaya y pase y son autoridades y está bien, la gente decidió. El problema es el síntoma de lo que nos están diciendo. O sea, recorrer la cortina y decir, vale, somos un país que tiene 50% de la Asamblea Legislativa, el único país en el mundo, podemos votar por mujeres. Bien, bien por Bolivia. Pero tenemos que ir más adentro. ¿Realmente estamos preparados para tener líderes mujeres? ¿Realmente tenemos esa capacidad de mirar el espejo y decir, ¿me va a liderar una mujer de pollera? ¿Me va a liderar una mujer? El MAS tiene esa capacidad, el proceso, el país tiene esa capacidad, la oposición lo tiene, lo tenemos como sociedad. O sea, yo creo que esas son interrogantes que a mí es lo único que me interesa que se quede en la cabeza de quienes nos están escuchando. A mí no me interesa si se preguntan si el MAS ha ganado, está mejor, está más lindo, la oposición está mal. No, ¿por dónde estamos yendo? O sea, realmente este proceso de descolonización y despatriarcalización nos está afectando nuestras formas vitales de entender liderazgos, de entender conglomerados, de entender organizaciones políticas, de entender el país. Nos estamos desafiando como personas. Hoy hemos llegado a un momento en el que creemos que la inercia de un proceso político tan rico nos va a llevar per se por los caminos socialistas, buenos, nobles y progresistas de la sociedad latinoamericana. No, esto tiene que ser un momento, un parteaguas, una recorrida de cortina, decir, vale, toda la cortina está bien, pero miraremos también qué nos está pasando en las cabezas, qué nos está pasando en nuestra política cotidiana, para entender cómo hemos hecho liderazgos regionales y municipales, que cada persona se pregunte, ¿quién es mi alcalde? ¿Quién es mi gobernador? ¿Por qué? ¿Por qué he votado así? Simplemente por vencer la dicotomía a la que nos llevan los medios de Samuel o Evo, o realmente porque me estoy dando un desafío, porque quiero que mi hija, que mi hijo vivan en un país mejor, más libre, más abierto, realmente más demócrata. O sea, creo que esas son las dudas, creo que eso es lo que hay que recargar ahora, y por eso siempre digo, las subnacionales son síntomas, y son lecciones que definitivamente el MAS tiene que agarrar, y ojalá también lo haga la oposición, porque el proyecto de país está claro. Yo creo que para despatriarcalizar la política hay que pensar en otras lógicas que vayan más allá de la democracia. O sea, la democracia ha construido sus herramientas, sus circuitos y todas sus lógicas desde los hombres, desde el machismo y desde las dicotomías, ¿no? Desde la lógica de izquierda-derecha. Ahorita no está claro, no está muy claro quiénes son la derecha. Entonces hay que pensar en otros instrumentos, en otras formas de hacer política para romper con el sistema patriarcal. Desde el hombre blanco burgués. Desde el hombre blanco burgués. Pero lo que sí se ha demostrado en estas elecciones, más allá de que si han ganado, han perdido, lo que fuera, es que vivimos en una sociedad machista, que la democracia
que usa la democracia para legitimar ese machismo. Se ha escogido a Percy Fernández, o sea, todas las mujeres nos olvidamos de las metidas de mano, de todo. Se ha escogido a dirigentes que hacen chistes. Se ha estado en cierres de campaña donde los candidatos han hecho chistes machistas sobre las mujeres. No, pero no ha ganado Carlos y Pérez, nadie, menos mal. Y no se ha dicho, pero no ha habido una repercusión Exacto. dentro de las organizaciones sociales. El Es decir, MAS no ha no dicho podemos nada. seguir haciéndonos la burla de las mujeres. Eso han demostrado las elecciones, pero lo jodido es que la democracia valida eso. La democracia sirve para validar eso. Hay que pensar en otras lógicas, en otros instrumentos. Vamos a cerrar el programa y creo que después de las elecciones es necesario decir despatriarcalización. ¡Ya! Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio. En la sierra eres un rock and roll y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer